Amén. ¿Ya? Sí, sí. ¿Sigo con micrófono de este? Buenos días a todas y a todos. ¿Cómo están? Quiero contarles que estamos aquí en la comunidad Amigos de Jesús. Para la gloria de Dios, pues estamos dando un curso maravilloso, que es lo que todo ser humano debe tener todos los días, desde que abre sus ojos y hasta que los cierra en la noche, el gozo del Señor en su vida. La verdad es de que cuando recibí el tema que me iba a tocar, dije yo, pero si esto es como que lo normal, pues Dios murió por nosotros, nos dejó la alegría, el gozo, la felicidad, entonces con eso vamos, pero no es cierto. Cada día, cada uno tenemos nuestro propio afán y sabemos dónde ponemos nuestro gozo o cuando lo perdemos, ¿verdad que sí? Entonces, esta mañana vamos a continuar con las pláticas. El día de hoy pues vamos a trabajar un poquito lo que es mi gozo día a día. Y hay algunas cosas que me hacen perder el gozo y otras que me ayudan a mantener el gozo. Y hoy vamos a tratar un poquito de entender qué es lo que hago yo en mi día a día. Dice que el gozo es la alegría y es el plan de Dios para nosotros, que tengamos una vida feliz y que disfrutemos esa vida. ¿Quién cree eso? Todos y todas, ¿verdad? Hoy les pregunto, ¿ustedes se encuentran felices con lo que están haciendo hoy? Piensen un momentito, cuando vienen a la comunidad, venimos pero contentas, felices, queremos dejar la casa patas arriba, pero venirnos a la comunidad. Pero cuando regresamos a la casa y sabemos que tenemos cositas que dejamos ahí, a veces nos hacen perder el gozo, ¿verdad? Entonces, hay que empezar a razonar qué es lo que quiere Jesús de nosotros en eso que dejamos ahí que nos hace perder el gozo, en eso que dejé afuera, cuando decimos normalmente, mire, entréguese a Dios esta mañana y deje afuera todo lo que le perturba, pero cuando sale lo vuelve a agarrar. Y eso es lo que Jesús quiere esta mañana, que nosotros entendamos que aunque sea con eso afuera, nosotros tenemos que seguir teniendo gozo. Miren, las mañanas han amanecido un poco nubladonas y lluviosas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que aprender a que con estas mañanas así vamos a tener gozo. ¿Cómo vamos a tener gozo? Nos vamos a levantar contentos, diciendo, bueno, hoy va a ser un gran día para mí, hoy voy a tener gozo, voy a pasar por mi cafecito, a mí nunca me invitan a uno, pero un día de estos, de repente, el Señor hace el milagro, pero el cafecito caliente temprano en la mañana ya me da gozo, ya me da alegría. Un buenos días a mi esposo, a mi hijo, a mi hija, a mi empleada. Un buenos días, ¿cómo amaneciste? Entonces, eso es un gozo que yo tengo que tener siempre en mi corazón. Entonces, yo quisiera que pensáramos un momento lo que estamos haciendo en nuestro día a día y cada quien tiene todo su día organizado, o lo que va a hacer mañana o el próximo mes. ¿Estamos haciendo lo que Dios nos manda? Pregúntense, ¿estamos haciendo lo que Dios nos manda? ¿O solo vengo a cumplir con mi comunidad, con escuchar, pero lo que Él me manda hacer lo tengo ahí en pausa porque que lo hagan otros, porque otros pueden y yo mejor solo recibo y yo solo mejor me quedo en mi casa en la zona cómoda? Porque qué aburrido salir, está el día nublado, está lloviendo y mejor me quedo, mejor no voy. Estamos nosotros en esa posición. Los que están en el Zoom, les pregunto, ¿lo que están haciendo, les gusta lo que hacen? ¿Les gusta el trabajo que tienen? A veces también tenemos que pensar en eso, porque a veces estamos en un trabajo, en una actividad, cuidando nietos, cuidando, no sé, algún familiar, y no es eso lo que nos gusta, no es lo que nos agrada, pero eso sí le agrada al Señor, que yo acompañe a una persona que necesita de mí. Pero para hacerlo, esa persona tiene que sentir que yo tengo ese gozo y que lo estoy haciendo de verdad con amor,
¿verdad? Sentir que yo de verdad quiero llevarle lo que el Señor me está mandando en ese momento, que sería compañía, escucharlo o escucharla, o entro en una frustración y en un descontento. Ya me toca ir a cuidar a mi hermana, o tengo que, hoy me traen a los nietos, y yo quería hacer. No, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a disponer mi tiempo? Entonces, tengo que aprender a hacer las cosas con gozo, pero tampoco tiene que ser una obligación, porque entonces puedo entrar en esa frustración, descontento y enojo y molestia, y lo van a notar, porque los hijos lo notan, pues, ¿verdad? Ya viene la nuera otra vez, y ya viene con este problema, y ya viene con el otro, o al revés, ya viene la suegra, y ¿cómo nos están viendo los que están afuera? ¿Cómo nos ven? ¿Nos ven como un reflejo de Jesús? Preguntémonos, eso es bien importante. Entonces nosotros tenemos que aprender a disfrutar la vida, dice el Señor, porque para eso nos dio la vida hoy, no ir por la vida viendo cómo la disfruto. Eso es diferente. ¿Cómo voy a disfrutar mi día a día hoy? Si hoy me voy a preparar un almuerzo que me gusta y que para mí es satisfactorio lo que estoy haciendo, eso es gozo. Pero si yo voy a ir a hacer un almuerzo que a mí me molesta hacerlo y que no quiero hacerlo, no estoy haciéndolo con gozo. Y yo no sé si les pasa, pero a veces se siente, dice, no le pusiste sal a la comida. O sea, como que lo hiciste así, de paso, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a tener también ese cuidado. Aprender a ver qué es lo que quieren los otros de nosotros. No solo pensar en lo que a mí me gusta, cómo me siento satisfecho conmigo misma. A mí me gusta esto de esta manera, entonces de esa manera lo voy a hacer. Y si les parece a los que están alrededor mío, entonces qué bueno, y si no, que miren cómo salen. Pensamos así a veces. Solo se los dejo ahí para que ustedes lo vayan analizando. Entonces, cada uno tenemos nuestras batallas, nuestras situaciones en la vida, y a veces unas más difíciles que otras, ¿verdad? Pero también dice el Señor, en esas batallas difíciles, en esa situación complicada, tengo que tener gozo. ¿Y cómo lo voy a tener? Voy a tener una actitud positiva, voy a estar alegre, voy a sentir que Jesús está conmigo, que tengo la confianza de que Él va conmigo, y yo le voy a transmitir a los otros esa confianza. Si esa persona que se acerca conmigo está muy desanimada, muy desalentada, yo voy a ir y le voy a decir, confianza en Dios, ánimo, Él está contigo. ¿Cómo nos ve nuestra familia que nos visita? ¿Cómo nos ve? ¿Nos ve contentas, alegres? ¿Nos ve desanimadas, tristes, agobiadas, quejándonos todo el tiempo? ¿Cómo nos ven? Tenemos que aprender a pensar cómo nos ve la familia, cómo nos ven nuestros hijos, cómo nos ven nuestros amigos, las personas con las que nos relacionamos. Porque somos el reflejo de Cristo. Tenemos que tener también cuidado con lo que sale de nuestra boca, porque lo que sale de mi boca es lo que está en mi corazón, ¿verdad? Entonces a veces tengo que tener cuidado y pensar cuando voy a hablar, porque puedo lastimar, o pues normalmente nosotros expresamos nuestros sentimientos y a veces no pensamos cuando estamos hablando. Tenemos que tener cuidado con eso porque somos el reflejo de Cristo. Cuidado, dice, con confundir el gozo del mundo con el gozo del Señor. Está bien, tenemos nuestro grupo de amigas, de amigos, tenemos una reunión familiar, tomamos un vinito, no sé, compartimos, y ese es un gozo agradable. Pero cuidado con el gozo que podemos encontrar en el mundo, que nos da otras cosas, ¿verdad? Las cosas del mundo, ¿verdad? Ya cosas exageradas, ya hacer otras cosas que no son agradables a Dios. Cuidado con ese gozo que no es el gozo del Señor. En Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre produce buena disposición. ¿Cómo está mi disposición para con los demás? ¿Exagero las cosas pequeñas? ¿Me engancho?
Una mala mirada, una ofensa, inmediatamente ya me pongo a la defensiva, ya no quiero que me hablen, ya no quiero que me visiten, porque cuando vino me dijo esto, me dijo aquello, y entonces me quiere estar como siempre, como molestando, podríamos decirlo, insultando. Nosotros somos seres humanos que nos equivocamos. No nos equivocamos aquí todos, sí nos equivocamos, ¿verdad? Entonces, a veces metemos la pata, como decimos comúnmente, y a veces hasta en el celular damos un dedazo de más y se me fue ese mensaje y no lo quería decir y ahora y rápido a ver cómo lo borro para que no lo mire, ¿verdad? ¿Qué nos pasa? Entonces tenemos que tener cuidado cuando vamos a hacer algo, cómo lo vamos a hacer, porque nosotros y nosotras que conocemos al Señor, pues tenemos ese discernimiento para ir evaluando, pero las otras personas que están del otro lado y que están en ese proceso no lo van a entender así. Lo que van a hacer es señalarnos y decirnos, ay, es que ella va a la comunidad Amigos de Jesús o va a la iglesia o qué sé yo, pero siempre nos van a confrontar y nos van a decir, pero si tú sos de Dios, entonces ¿por qué actúas así? Pero nosotros somos seres humanos también y nos equivocamos. Entonces nosotras como seres humanos tenemos que aprender a perdonar inmediatamente, no guardar eso en nuestro corazón y olvidar inmediatamente. A veces no va a ser fácil perdonar en ese momento porque puede ser una ofensa bastante fuerte o algo que de verdad me lastimó, pero entregárselo a Dios y pedirle al Señor que nos ayude a tener esa empatía con esa persona, a aprender a conocerla, porque cada uno tenemos nuestras, ¿qué se podría decir? Nuestro temperamento, nuestras formas de ser, ¿verdad? Y no actuamos como actuaría Jesús cuando una persona los ofende. ¿Cómo actuaría? Perdonando, con misericordia, ¿verdad? Él no se engancharía, ay no, ahorita me voy a enojar con él o con ella y ahorita ya no le voy a hablar y que no venga a mi casa, no. ¿Y qué pasa con todo esto que hemos ahorita hablado? Si no lo sabemos manejar, perdemos el gozo, perdemos la alegría, que es lo que el Señor quiere que tengamos todos los días. Dice que a veces cuando las cosas no nos van bien, con una mirada o con una actitud o incluso con la ropa, fíjese, lo que nos ponemos dice mucho de cómo me siento, ¿verdad? Entonces ahí dice, ay, pero ¿cómo vino con esos colores tan lindos? Porque vengo llena, alegre, contenta, porque eso es lo que necesito, ¿verdad? Y me siento bien, me siento con gozo, pero normalmente las personas a veces no ven cómo se visten y a veces andan muy apagadas, muy tristes. Y entonces todo eso nos dice mucho de las personas. Tenemos también que aprender a ver cómo nos miran los otros. En Romanos 5, 2, 5 dice, por la fe hemos alcanzado la gracia y podremos alcanzar la gloria de Dios. Nos gloriamos de nuestras tribulaciones, imagínense, ¿verdad? Qué tremendo esto, de lo que nos está pasando fuerte y que estamos teniendo pues que nos está trabajando el Señor en nosotros, esa tribulación dice que nos va a producir paciencia. Fíjense cómo el Señor utiliza todo. Y la paciencia nos va a llevar a una fe firme, porque vamos a estar clamando, orando, buscando al Señor siempre y Señor, te necesito. Y entonces eso me va a hacer que yo crezca en mi fe, ¿verdad? Y que me dé cuenta que el Señor está conmigo. Y la paciencia que me lleva a esa fe firme, de ahí brota la esperanza. Entonces yo voy a tener esperanza porque tengo confianza en Dios, porque sé que Él está conmigo, porque sé que no me deja, que no se aparta. Y entonces en esa tribulación también es importante, y aquí la autora nos menciona que hay que recordarnos de las promesas de Dios. ¿Quiénes tienen promesas de Dios acá? Pero montones, ¿verdad? Yo las tengo escritas en el vidrio de mi espejo donde me maquillo, atrás de mi closet, por todos lados cargo. Y las repito en mi cabeza, ¿verdad? Y entonces, pero tenemos que aprender a aferrarnos a esas promesas.
porque el Señor nos las dejó para que sean nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Si yo me aferro a la promesa y yo sé que la promesa me va a dar esa fuerza para seguir adelante, yo me lleno de gozo y de esperanza. Es importante que nosotros compartamos con otros esto. Es importante que ayudemos a otras personas que pasan estas tribulaciones solas a que tengan promesas de Dios. Llevarles la palabra, acompañarlas para que no estén desanimados. Muchas veces personas que comparten con nosotros, que están a nuestro alrededor, nos quitan el gozo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? No lo quitan y dice uno, yo venía tan contenta y ahorita perdí mi gozo, ¿verdad? Porque a veces las personas tienen su forma de ser, su carácter, y nosotros tenemos que aprender a que así son y aprender a quererlas y amarlas. Y dice el Señor que debemos de soportarnos unos a otros, ¿verdad? Y entonces si nosotros aprendemos a soportarnos, vamos a aprender a pasar, ¿verdad? Me dijo, me hizo una mala cara, una mala mirada. Voy a orar por él o por ella. Voy a orar porque necesita del gozo del Señor. Eso es lo que yo tengo que pensar en mi mente y en mi corazón. Pero también dice, tengo que cuidar mi corazón, porque tampoco tenemos que ser masoquistas, ¿verdad? Y entonces, no importa que me diga, no importa que me haga, yo aquí voy a seguir porque esto es lo que me tocó. Esto fue lo que me dejó el Señor, y como el Señor dice que yo tengo que aprender a estar con todos y a soportarlos, aquí me quedo. No, señores ni señoras, no. Yo tengo que aprender a cuidar mi corazón. Y si hay personas que me lastiman, que me molestan, sus actitudes, yo tengo que amarlas con el amor del Señor, pero también no estar ahí soportando todo el tiempo. Es prudente también alejarme un poco para que pueda yo entender que pues esta persona también necesita tener su espacio probablemente, ¿verdad? Y tal vez al final me va a ir a buscar y me va a decir, ay, mira, sí, ya entendí que te molesta lo que te hago o lo que te digo. Y pues el Señor, con todo su amor, que para Él no hay imposible, si no hay distancia, puede llegar y tocar a la persona. Ahora, algo que es importante es que el gozo es una decisión. Esto es como el perdón, es una decisión. Yo tengo que tener la decisión firme de tener gozo. Entonces, como les decía, si yo miro el día nublado, yo tomo la decisión de que ese día sea soleado. ¿Y cómo lo voy a hacer soleado? Voy a hacer cosas diferentes y probablemente no voy a poder salir de mi casa con el problema que tienen ahorita los de carretera, que no pueden bajar, que esto y lo otro, pues hago de ese día maravilloso. Me conecto al Zoom, me pongo mi café, me dispongo a escuchar y luego a meditar un poco en la palabra. O sea, hago de mi vida, de mi día, un día diferente, con gozo, con alegría, soleado. Estar alegres en lugar donde nos encontramos, dice. No andar diciendo, ay no, ya vine a este lugar y qué difícil es estar aquí, qué complicado. No, yo a ese lugar le voy a encontrar lo bueno que el lugar sí tiene, ¿verdad? Tenemos también, dice la autora aquí, que aprender a que no seamos tan legalistas, tan estrictos en todo lo que hacemos, ¿verdad? Cambiar un poco, no tener lo mismo de siempre. Es que hoy voy a hacer esto, aquello, lo otro, ¿verdad? Y si no sale, ya me enojé, ya perdí el gozo. Si mi marido no hizo esto, ya me enojé, ya perdí el gozo. Si un hijo no cumplió con lo que le pedí porque era algo que yo esperaba y no lo hizo, perdí el gozo. Es que siempre me haces lo mismo, nunca cumplís con lo que te digo. No, tenemos que aprender a pedir y a esperar lo que venga. Si no lo pudieron hacer, pues entender que hubo alguna razón por la cual no la pudieron hacer y aprender a disfrutar ese día a día. El Señor nos manda a que tengamos gozo día a día. No está diciendo gozo solo el 23, gozo el 24 de diciembre, gozo, no. Es día a día, porque Él nos da la vida para que disfrutemos día a día y le demos gracias a Dios por la vida que tenemos. Dice que también una de las cosas que nos roba el gozo es el razonamiento excesivo.
A mí me pasa, yo creo que a todos nos pasa. Empezamos a pensar cuando algo no sale bien, pero ¿por qué no pasó? ¿Por qué no salió? ¿Pero qué fue lo que hice mal? ¿Pero qué dije? Pero miren, ¿y cómo sería? ¿Y por qué? Y empezamos a indagar y a indagar y a indagar, que empieza nuestra cabeza como la loca de la casa a dar vueltas y a llevarnos a una confusión. Y empezamos a rumiar el problema, ¿verdad? Y es que me está pasando esto y me está pasando aquello, y qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Entonces empiezo a rumiar el problema. ¿Y qué voy a hacer? Voy a estar dando vueltas y vueltas en lo mismo y no salgo del problema. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Buscar al Señor, entregarle mi situación, el problema, la circunstancia, la enfermedad, no sé, la pérdida que tuve, que no es fácil tampoco, porque es un proceso, pero tengo que aprender a hacerlo. Y esas son las cosas que tengo que anotar en mi agenda, en la primera página de si usan agenda o si usan un cuadernito, y poner qué me roba el gozo. Y regresar, dice aquí la autora, y a mí me parece la verdad que muy viable, que así tiene que ser, regresar cada vez que yo pierda mi gozo a este libro y buscar qué me roba el gozo, qué me está quitando el gozo y qué me ofrece Jesús. Tenemos que aprender a entregarle todo al Señor todos los días y aprender a que Él está trabajando en nosotros algo, y por eso están pasando las cosas. Que la palabra de Dios dice que todo pasa para bien del que ama al Señor, ¿verdad? También tenemos que aprender a soltar. Hay cosas que no podemos manejar nosotros, que no tenemos cómo solventarlas, y ¿qué tenemos que hacer? Entregárselas a Dios, soltarlas. Si es un hijo o una hija, si no está haciendo lo que yo quiero, porque a veces es lo que yo quiero, no lo que él quiere, ¿verdad? O lo que ella quiere. Entonces tengo que aprender a soltar qué quiere el Señor. Yo tengo que orar, entregarle a Dios y pensar que yo ya le di a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi hermano o hermana, porque a veces son los hermanos también, como mi punto de vista de lo que yo considero, que por supuesto ya lo hemos orado, ¿verdad? Ya le hemos orado antes de hablar, espero yo que así sea. Antes de hablarle a alguien de cómo solventar un problema, yo tengo que orar primero y entregárselo al Señor. Ya cuando Él me muestra con discernimiento, entonces yo voy con esa persona y le digo, mira, esto y esto pensaría yo que tendrías que hacer. Ya la decisión que va a tomar el hijo, la hija, el nieto, el esposo o el papá, la mamá, ya es decisión de ellos, y que el Señor va a estar ya tomando el control. Entonces aprendamos a soltar. Todo el tiempo ya sabemos, nosotras ya sabemos que tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos guíe, porque Él es el único que puede darnos el entendimiento de lo que tenemos que hacer. Otra sugerencia que nos da la autora es reposar nuestra mente. Imagínense nosotros cómo somos, ¿verdad? Que todo el tiempo andamos pensando y pensando. Poner a reposar la mente sí está un poquito complicado, pero hay que aprender a hacerlo. Hay que aprender a hacerlo. Miren, ¿saben por qué? Por la paz de nuestro corazón y de nuestra vida misma. Nosotros siempre vamos a pedirle al Señor que nos cambie, que nos haga diferentes, que nos haga como Él, que nos haga su espejo. Pero somos muy de razonar, ¿verdad? Entonces, Señor, yo te pido esto, pero yo tengo mi plan B a la par, ¿verdad? Entonces, si el Señor no me lo da, yo ya tengo qué es lo que voy a hacer, y no funciona así. Tener un plan B es mi opinión y no es dejar trabajar al Señor. Tengo que soltar, dejarlo trabajar a Él, y eso incluye que yo tengo que dejar en reposo mi mente, ¿verdad? Probablemente algunas personas necesitan apartarse en un lugar, ¿verdad? Para poder poner en reposo su mente. Puede ser el Santísimo, puede ser en su dormitorio, que dice la palabra, ¿verdad? Que cerremos la puerta de nuestro cuarto y oremos y entreguemos lo que necesitamos. Confiar en que Dios sea el que guíe mis pasos y ser obediente a su palabra. Otra actividad
que es buenísima y yo sí yo creo que varias la hacemos, es que cuando hay algo que nos está ahí molestando a la par, hacer otra actividad. Ver un buen programa en la televisión, leer un libro, salir a caminar, hacer una actividad diferente, juntarme con algunas amigas, platicar de cosas positivas, cosas que me hagan que yo me sienta mejor, no pegarme con personas que me van a llevar a que me sienta peor, ¿verdad? Entonces no me va a funcionar esta otra como sugerencia de apartarme y no estar pensando en el problema. Esto es bien importante, ¿saben por qué? Porque si nosotros seguimos metidos en el problema, en la situación que estamos viviendo, llega un punto que es tanta la ansiedad que caemos en depresión. ¿Y a qué nos lleva la depresión? A pastillas, a enfermarnos, a que se nos complique el hígado. No sé qué, ayer creo que fue, Ivania puso un mensajito en reflexiones y dice, me encantó, porque ahí dice todo lo que nos afecta. Cuando nos enojamos, que nos afecta el hígado. Cuando no sé qué, que pues dice varias cosas. Ahí búsquenlo, se los dejo de tarea. Pero es cierto, es cierto. Si nosotros nos complicamos la vida con muchas cosas, caen al cuerpo. Y paramos con dolor de estómago, con dolor de cabeza, con artritis, ¿verdad? La falta de perdón ya sabemos que nos lleva a la artritis, que nos lleva a tener dolores musculares, cosas como esas. Entonces tenemos que aprender a soltar. ¿Para qué? Para ser libres, para no estar atadas ni atados a una enfermedad o algo que nos aparte del Señor. Algo que es importante y que eso pues lo hacemos todos los días es apoyarnos en Dios, en su palabra, buscar la palabra de Dios. Eso nos reconforta, nos anima, Dios nos habla en su palabra, ¿verdad? Y ahí estamos teniendo otra vez nos está devolviendo ese gozo. En 1 Corintios 8:1 dice Pablo que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces yo tengo que aprender a aprender a guiar mi propio ser que le pertenece al Señor, pero necesitamos entender que tenemos que tener fracasos para llegar a Él y depender de Él. Si Dios no está en lo que queremos hacer, no funciona. Dios nos hizo débiles, pero también nos hizo fuertes. Si nos hubiera hecho perfectas, no lo buscaríamos a Él, porque entonces no necesitaríamos de Él, ¿verdad? Si fuéramos que toda la solución la tenemos en nuestras manos, ¿para qué buscamos a Dios? Entonces Él nos hizo débiles y fuertes para que aprendamos a depender de Él. ¿Quiénes dependemos de Él? Todas y todos. Sin Él no podemos hacer nada. Dice que tenemos que estar adheridos a Él, porque Él es la vid verdadera. Si nosotros lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Él murió por nosotros, resucitó y Él tiene el control de todo. Pero también no debemos de ser ignorantes sin saber lo que está sucediendo. Tenemos que estar también, ¿verdad? Escuchando, oyendo. Por ejemplo, ayer nos decía en la homilía el sacerdote que ya volvieron otra vez las personas a confiar en esta búsqueda de ángeles y entonces andan buscando el chinchincito y todas esas cosas, porque dice que pues el ángel anda conmigo y entonces el ángel que me hable, y entonces él dice, mire, está bien que usted quiera saber, pero que no lo haga. O sea, usted saber para no hacerlo, pero no saber porque, ¿verdad? Entonces él ponía el ejemplo que hay personas que van a la misa, pero van a la misa antes de ir con la persona que les va a leer la mano o que les va a leer el tarot, o que van a ir a ver a la Virgen del Rosario, pero le van a llevar las 7 velas, que una es para el amor, para el dinero, para la salud. Entonces, ¿de qué le sirve a usted ir a ver a la Virgen y pedirle que interceda por usted si usted está intercediendo por otras cosas que no son de Dios? Entonces, aprender a conocer todo esto es importante. Aprender a tener cuidado
qué es lo que el enemigo me pone, porque el enemigo viene para robar, matar y destruir. Entonces, sutilmente, cuando estamos pasando una dificultad, nos manda un dardo por medio de alguien y a veces de una hermana. Fíjese que yo aquí en la comunidad, una persona se me acercó un día y me invitó a ir a un curso sobre constelaciones. Pero cuando ella me dijo, no me dijo constelaciones, solo me dijo, mira, te quiero invitar a un café que no nos hemos visto, no hemos platicado, bueno. Pero yo, la verdad, estaba muy ocupada y le dije, mira, no sé, te voy a confirmar. Pero la otra persona que sí fue, que sí tuvo el tiempo, me vino a contar, vaya que no fuiste. Era sobre las constelaciones, en los astros que están en no sé dónde y que los guían y que esto y que el otro. Imagínense qué sutileza del enemigo, ¿verdad? Entonces, por supuesto, llamé a la persona, le expliqué, mira, eso que estás haciendo no es correcto, eso no le agrada a Dios, eso es como querer ver más allá o saber de lo que solo Dios tiene que saber. Pero para eso tenemos que entender primero lo que Dios quiere en nosotros y entender la palabra de Dios, ¿verdad? Y dejar de andar saltando, eso es otra cosa que dijo el padre también. Andan brincando de un lado a otro, se van a una iglesia, se van a oír el culto, se van a no sé dónde, que una casa que está llevando la palabra y que cosen y tejen, pero son las células de cash. Entonces, tiene que tener cuidado con eso que hace, ¿verdad? Ay, no, pero si solo nos juntamos a pintar y solo estamos tejiendo. Pero ya la que guía, la de la casa, ya lleva la guía de cómo va a guiar. Y es de Dios, no es problema. Pero ¿cómo me estoy apartando de mi religión? ¿Verdad? ¿Cómo estoy yo cuidando mi interior? Tenemos que tener cuidado. Dice, aquí me gustó mucho esto porque pone el ejemplo de nuestra madre, la Virgen María, que el ángel le habló que concebiría y daría luz al Mesías prometido. Ella meditó, dice, meditó, cuidado con la palabra, meditó en oración. O sea, yo puedo meditar en oración y cuidado también con la meditación con el yoga, ¿verdad? Esa es otra cosa. Señor, no sé lo que significa esto, dijo la Virgen, no lo entiendo, necesito tu dirección. ¿Qué dijo ella? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso tenemos que hacer nosotros, meditar en nuestro corazón, en oración, lo que el Señor nos pida, lo que está pasando en nuestra vida, guardar las cosas en nuestro corazón y entregárselas al Señor. Si nosotros no podemos hacer nada en ese momento, Él sí sabrá qué hacer. Es distinto a tratar de que yo lo solucione por mi propia cuenta, pues, ¿verdad? Querer yo hacer mi parte, porque imagínense que la Virgen hubiera dicho, no, espérame, Señor, yo voy a ver cómo va a estar esto porque yo ya estoy comprometida, ¿verdad? Y José, ¿qué va a decir? ¿Cómo va a hacer eso? Él no me va a creer. O sea, empezar a darle vuelta, a rumiar el problema, a no descansar la mente en Jesús. Pero ¿qué era lo que tenía la Santísima Madre? Que ella sí conocía la palabra de Dios. Ella sabía lo que Dios quería y le creía a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Creerle a Dios, confiar en Dios, esperar en Él, soportar en Él. Pedirle esa alegría y ese gozo para poder entender cómo llevar esa situación. Cuando nos sentimos confundidos, dice, en la meditación que estamos haciendo, que de repente usted está orando y se le viene una cosa y se le viene otra, cuidado, porque usted ya no está orando, ya está con su mente razonando excesivamente. Y esa era la primera cosa que empezamos a ver hoy. Cuidado con razonar excesivamente, que a veces se nos va la mente hasta otro lado, ¿verdad? Y empezamos, ya le dimos vuelta a todo, ya nos trajimos toda la solución, pero es un gran problema el que nos estamos haciendo en la cabeza. A veces hasta nos imaginamos cosas, ¿verdad? Y, ay, no, es que me ha de haber hecho eso, eso le pasó porque ha de haber hecho esto, aquello, lo otro, y ya hice yo mi propia historia de algo que seguramente tal no era así, y la situación es complicada, pero yo ya le puse otro arreglo, ¿verdad? Entonces, retomemos.
La confusión no es de Dios. Aprendamos a dividir esa parte y a tener mucho cuidado. Si yo estoy confundida, tengo que buscar dirección de Dios. ¿Cómo la puedo buscar? Bendito Dios, tenemos este grupo, podemos tener alguien que nos guíe, una misma compañera nuestra. Mira, necesito contarte esto, me está pasando, ayúdame, oremos, ¿verdad? Buscar a alguien que está cerca del Señor. No busquemos personas que están afuera y que lo único que van a hacer es llevar por otro lado las cosas como no son. Cuando hablamos de confiar en Dios, no es fácil así de confiar en Dios y decir, ay, sí, solo voy a confiar en Dios. No, yo tengo que confiar en Dios, pero ponerlo en acción, ¿verdad? Y para que esto no se quede aquí guardado en estas hojas, yo tengo que traerlo todos los días a mi mente y a mi corazón. Mi confianza está puesta en ti, Señor. Mi gozo es contigo. Yo te creo a ti, yo descanso en ti, yo reposo en ti. Y yo sé que tú vas a tomar la mejor decisión con mi hijo, con mi hija. A veces los hijos toman decisiones que uno no se imaginaron nunca, ¿verdad? Los llevó uno por el camino desde chiquitos conociendo al Señor y llegaron a grandes y ya de grandes ya entraron a la universidad y entonces adiós mamá, ya no quiero saber nada porque ya me cansé de todo eso que me hablas, ya no, ¿verdad? Yo de Dios ya sé y déjame porque ahorita me voy yo por mi lado. Y probablemente están haciendo algo que no, para nosotros no es agradable, pero nosotros con esa fuerza y ese poder del Señor, de la oración, para el Señor no hay nada imposible. Y Él los va a cambiar, los va a transformar, los va a traer de regreso. Y también a veces pues nos preguntan, llegan con nosotros y nos dicen, mira mamá, ¿y por qué está pasando esto? Si vos sos tan de Dios y buscas tanto a Dios y estás siempre haciendo esto por Dios y todo, pues mi hijo nos está trabajando el Señor en algo. Él quiere algo para esta familia y nos está trabajando y tenemos que estar nosotros confiando en Él y esperando en Él y en sus promesas. Por eso las promesas son importantes. Aquí terminamos con la parte de lo que nos quita el gozo. Ya vamos a terminar, es que esto es un poquito largo. Ahora venimos con la parte de estar seguros en Dios, que es una parte importante, pero sí la tenemos que tener bien clara. Una de las maneras de mantener el gozo es mantenerse confiados y seguros de quiénes somos en Cristo. Aquí sabemos quiénes somos en Cristo. Miren, la lectura del día de hoy que María Elena hizo y que pues fue la lectura del Evangelio. ¿Quién es Cristo para nosotros? ¿Quién es Jesús para nosotros? Para mí es mi amado, mi Señor, mi Dios, mi Salvador, mi proveedor. Y seguiría yo ahí, no termino. Y cada uno tiene su. Pero ¿quiénes somos nosotros para Él? Somos la niña de sus ojos, la consentida, la amada, la perla preciosa. Él nos ama tremendamente porque todo el tiempo nos anda buscando. Aunque nosotros nos alejemos, Él está cerca de nosotros y no nos deja. Entonces tenemos que tener esa certeza que somos importantes para Dios. Y que a veces las situaciones que pasan y que están sucediendo, como les decía, es para que Él quiere que nosotros aprendamos algo diferente. Probablemente pienso que lo que hago es correcto, pero el Señor me quiere llevar a otro nivel, para que entienda que no es con mi inteligencia ni con mi capacidad, sino que es con el poder de Él, ¿verdad? Entonces, porque muchas veces pensamos, ay, es que yo tan pilas, y yo cómo sé hacer todo esto, y cómo tengo este discernimiento, este don para cantar, este don para hacer X cosa, pero es Dios el que me da todo eso que yo tengo, el estar yo aquí parada es Él, por su gracia y por su misericordia. Él me dijo, esto vas a hacer. Yo dije, bueno, Señor, yo no sé ni hablar, ni sé decir, que hace 21 años fue eso, pero el Señor me ha ido dando la fuerza y la fortaleza para hacerlo. Y yo todos los días le digo, Señor, bueno, donde me vas a poner y me vas a mandar, tú vas adelante. Y tú toma el control, yo solo soy tus manos y tu boca. Nuestro gozo viene porque hemos aprendido a poner nuestra mirada en Cristo. Y sabremos que podemos hacer cualquier cosa que Él nos pida, es lo que les decía.
porque Él nos dará la fuerza para llevarlo a cabo. O sea, cuando el Señor nos pide algo, Él nos da cómo hacerlo. Y eso, miren, de verdad yo lo he vivido. Nuestra mirada y nuestras propias habilidades las tenemos que poner en Él también. Porque la verdad es de que a veces se nos olvida que Él es el centro y queremos hacer nosotros las cosas por nuestras propias pistolas, como dirían, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a confiar en que las cosas van a salir bien porque Él tiene el control de eso. También Él tiene el control de nuestra paz interior, de nuestra paz en la familia, de todo lo que nosotros necesitamos. Y nuestra esperanza va a estar siempre puesta en Él. Por lo tanto, dice, no hay necesidad de que razonemos en exceso, lo que hablamos al principio, o que averigüemos cómo o cuándo se va a solventar nuestra situación o el problema que tengamos, porque todo lo que necesitamos está en Él. ¿Verdad que sí? Todo lo que necesitamos está en Él. Entonces nuestra seguridad está en Cristo. Muchas veces, dice, a todos nos gusta hacer algo bien y tener una buena reputación, pero nuestra seguridad no está en nuestra propia justicia. La palabra de Dios nos habla de dos tipos de justicia. La justicia que recibimos por seguir la ley o por hacer buenas obras, y la otra justicia que es obtenida por la gracia, no por nuestras obras. Esta es la justicia por medio de Cristo. Pablo dijo que él deseaba encontrarse y ser conocido como en Cristo, no teniendo su propia justicia, sino la justicia que solamente Cristo da y atribuye. También aclaró que debemos evitar el razonamiento excesivo sobre nuestra propia justicia. Imagínense, Pablo, que era ese hombre tan, ¿verdad?, del ejército. Estos hombres del ejército son así bien imponentes, bien duros y todo, pero él cuando Jesús lo miró, lo tocó y él ahí ya no pudo más. Y creo que eso ha hecho con nosotros muchas veces el Señor. Nos ha tocado, nos ha visto con esos ojos. Hay un canto lindo que dice eso: tú me viste, Señor, y no me recuerdo. No, hay una que dice: tú me viste, Señor, y me atrajiste, y linda. Esa es, siento yo como que el Señor me está hablando y me está diciendo: yo te vi. Me ha seducido, Señor. Me ha seducido, Señor. Y el Papa la acaba la semana pasada, se la puso a los sacerdotes. Miren, les dijo: cuando se sientan débiles, abatidos, caídos, atormentados, canten este canto. Me ha seducido, Señor. Esa la vamos a cerrar con esa. Me ha seducido, Señor, porque Él nos seduce, nos atrae con lazos de amor, nos busca, nos consuela, nos cura las heridas que tenemos. ¿A cuántas no nos ha levantado de las caídas que hemos sufrido? Y miren, que no es fácil, pero confiando en Él y poniendo la mirada en Él, sabemos que Él nos cura, nos levanta, nos vuelve como esa ovejita que se enredó, ¿verdad? Y el Señor la llega a sacar a ella sola y la cura y la limpia y la consiente y la carga. Así me siento yo a veces, que me cura, que me carga, que me consiente, que me levanta, que me sostiene. Y eso es lo que nosotros tenemos que recordar siempre y llevarle a otros ese mensaje, que si lo hizo conmigo, lo va a hacer con ellos también. Entonces, aquí la respuesta de Cristo ya la vimos, que es descansar en Él, confiar en Él. Las pruebas llegan y es bueno que nosotros aprendamos a entender que las pruebas nunca van a parar. No van a parar, porque las pruebas son para que nosotros crezcamos en Dios, en la fe, que aprendamos a confiar en Él y que estemos siempre pegados a Él. Aparte de todo esto, dice, descansar en Dios no solo es entregarle mis problemas, no solo es estarle diciendo: Señor, es que yo ahorita tengo esta pena, esta situación, esta enfermedad, este hijo, no. Descansar en Él es también darle gracias por todo lo que me da.
darle gracias por lo que no tengo, por lo que no puedo, darle gracias por ese amor tan grande que tiene conmigo y que su misericordia es tan infinita que no se aparta de mí. Tenemos que pensar, dice, que cuando nosotros somos agradecidos con Dios, Él tiene una sonrisa enorme en su rostro. Aquí nos cuenta un ejemplo que se los quiero compartir. Dice que ella, la autora, un día uno de sus hijos llegó y le dijo que le iba a ayudar a limpiar las ventanas. Y entonces el niño saca un traste, limpia, y ya se imaginan cómo dejó las ventanas, ¿verdad? Y cómo dejó el desorden afuera y todo. Y entonces el niño se entró y entonces ella le agradeció y todo. Pero me encantó mucho lo que dice aquí, que después pasó y un día el Señor le mostró que lo mismo hace Él con nosotros. Nuestro desorden, Él sale, lo limpia, nos deja limpios y no pasó nada. ¿Por qué? Porque Él sabe que nosotros tenemos nuestras debilidades, nuestras situaciones que no son fáciles y que a veces dejamos un desorden. Pero Él va, nos limpia, nos toma, como les decía, y nos vuelve a poner en el camino. Y hay que recordar estas cosas, hay que recordarlas porque solo Él, que es nuestro Padre amoroso, que nos ama, que está con nosotros, nos puede consentir de esa manera. Dice que aprender a pedirle, tenemos que aprender a pedir, porque pedimos mal, ¿verdad? Y eso lo hemos escuchado muchas veces. Estamos pidiéndole al Señor, pero dándole la solución. Estamos pidiéndole al Señor, pero tenemos el plan B para que si no sale con el Señor, sale como el que yo quiero. Entonces tengo que aprender a confiar, a descansar en Él, a reposar en Él, porque la verdad, solo en Él podemos encontrar todo lo que necesitamos. Bienaventurado, dice en Santiago, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Por tanto, las pruebas no nos llegan por ser injustos. Las pruebas producen oportunidades de recibir la corona de victoria, así que tengámoslas por sumo gozo. Entonces debemos aprender a mantenernos en el gozo para que el diablo no pueda destruir nuestra vida, ya que por medio del gozo obtendremos la victoria sobre los problemas. Así es que debemos de estar siempre gozosos y gozosas. Entonces esta mañana vamos a cerrar con ese canto, que ahorita el Señor me lo puso, pero se me fue la cantante. Entonces no vamos a cerrar con el canto, sino vamos a cerrar orando. O la cantamos, ustedes se la saben. No se va a oír. Bueno, se nos fue. Vamos a cerrar nuestros ojos, le vamos a dar gracias a Dios esta mañana. Gracias, Señor Jesús, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, Señor, porque siempre estás con nosotros. Hoy queremos entregarte, Señor, nuestra vida, todo nuestro ser que te pertenece, mi Dios. Queremos dejar de razonar las cosas. Queremos entender que tú tienes el control, que tú eres nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Señor, envía tu gozo a las personas que están en Zoom. Envía tu paz, tu alegría, Señor, tu entendimiento, para que podamos saber, Señor, que tú eres nuestro Padre, que nos ama, que nos cuida, que aunque caigamos, tú nos vuelves a levantar. Limpias nuestras heridas, Señor, y nos confortas. Gracias, Jesús. Gracias, Santísima Virgen María, por interceder siempre por nosotros. Amén. Tenemos un canto. Señor, no soy nada, porque me has llamado, has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil, porque te has fijado en mí. Me has seducido, Señor,
con tu mirada has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor.